Hola Mario, estoy muy emocionado de tenerte. Bienvenido al podcast. Hola Fran, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de la vida de estar por acá. Gracias a ti por el tiempo. Siempre me gusta empezar con un poco de contexto. Cuéntanos cómo nace Alter Adventures. Claro que sí, bueno, pues definitivamente está pegado a cómo nace también la segunda vuelta de emprendimiento en mi carrera. Yo nací como emprendedor en ese sentido desde que comencé mi carrera. Fui emprendedor en los noventas, finales de los noventas. Tuvimos revistas de tecnología y de videojuegos, luego fundamos un evento de videojuegos, etcétera. Entonces, bueno, todo esto un poco para decirte que la carrera profesional de Mario Valle nació como emprendedora. Y luego en 2006 me invitaron, me dediqué a videojuegos 100%, todo lo que tenía que ver con videojuegos. Hacíamos torneos de videojuegos en los años ya, digamos, muy mozos de la industria o del sector de esports. En fin, era lo mío, era videojuegos. Y esa es una de las razones por las cuales Electronic Arts, EA, me invitó a abrir las oficinas en 2006 de Latinoamérica. Me tocó ser el director para América Latina en 2006, del 2006 al 2010. Comencé solo, contratamos gente, crecimos la empresa, estuvimos obviamente representando a la empresa en América Latina, menos en Brasil, pero bueno, yo me hacía cargo de toda la región. Y bueno, pues terminan invitándome a Estados Unidos, acá vivo desde hace 15 años, y terminan invitándome a las oficinas principales, Fran, en 2010. Me incorporo a las oficinas globales ya con una responsabilidad también global de desarrollo de negocios, desarrollo corporativo. Y menciono esto como preámbulo porque ahí es como cuando comencé un poco desde que llegué a Silicon Valley. Empecé por dos vías a meterme mucho en la parte de la inversión. Por un lado, estaba yo muy, muy encarrerado con el tema de aprender inversión bursátil. En 2010 comencé a aprender manejo de portafolios y qué era el mercado de valores y el mercado de capitales. Y yo no soy financiero, estudié una licenciatura en comunicación en la Ibero, entonces seguramente muchos de tus televidentes son, no sé, de formación de ingenierías o startups, etcétera. Y bueno, pues me queda muy claro, sobre todo en Latinoamérica, cuál es el arquetipo del comunicólogo. Pero bueno, soy comunicólogo, no soy financiero. Y todo esto un poco para decir que estas dos vías por las cuales comencé a meterme al mundo de la inversión tenían que ver, por un lado, con mercados públicos, ¿no? Con el mercado de capitales. Y por otro lado, empecé a hacer mis pininos llegando prácticamente a invertir en startups y en iniciativas que estaban en ese entonces naciendo en México y en América Latina. Me tocó, por ejemplo, ser de los primeros inversionistas de lo que se llamaba Mexican VC, aunque no directamente Mexican VC, se convertirían después en 500 Startups en la parte de Latinoamérica, no directamente con ellos, sino con varias empresas con las que se participaban dentro de la primera, digamos, la primera generación de Mexican VC. Una de ellas seguramente es un caso que conociste y que no me da pena hablar porque, bueno, pues de esto se trata este camino. Se llama Yogome la empresa, que resultó ser un drama tremendo. Bueno, pues yo fui uno de los primeros inversionistas de Yogome. Y comencé como a hacer estos pininos con mi propio dinero de una manera muy pequeña, muy, digamos, modesta. Me comencé a meter durísimo en este entorno emprendedor del ecosistema. Empecé a conocer a muchísima gente, tanto del lado de inversión como del lado del desarrollo. Y me empecé a involucrar y me empezaron a invitar para platicar de pues, mi propia experiencia en eventos, por ejemplo, de la Mezcap, etcétera. Entonces, bueno, yo ya estaba, por un lado, en Silicon Valley trabajando para una empresa de videojuegos pública, aprendiendo mercados públicos en mis tiempos libres, pero por otro lado, muy cerca de México desde el punto de vista de inversión, Fran. Entonces, me empecé a meter muchísimo en VCs, ¿no? Te estoy hablando de esto desde el 2012, ¿no? 2012 cuando empezaba un poco 2011, 2012 cuando empezaba un poco la efervescencia, digamos, espejo en América Latina. En México tenía un empuje tremendo por el INADEM. Me tocó conocer a la maravillosa Adriana Tortajada, que es de todos conocida. En fin, para no hacerte el cuento largo, empieza en mi cabeza, ya yo bastante encarrerado en Electronic Arts, empieza en mi cabeza digamos, a converger las dos ideas. Por un lado, el mundo de los videojuegos, una industria en la cual pues tengo 26 años ya casi trabajando, ¿no? 26 años desarrollando mi carrera en videojuegos. Y por otro lado, este mundo que me apasiona, que tiene que ver con finanzas y con inversión.
Y en 2014, 2015, yo ya trabajando en Electronic Arts todavía, pero ya digamos como bastante encarrerado en la parte de mis propias inversiones, tanto en mercados públicos como en mercados privados, pues tomé la decisión, obviamente lo decidí en 2014, lo llevé a cabo hasta 2016, fue un plan bastante pensado y decidí salirme de 11 años de carrera de EA para fundar Altered Ventures, que comenzó como un venture capital. Yo tenía en la cabeza el decir, vamos a hacer un venture capital, un VC, un fondo, digamos, tradicional en términos de cómo funciona, con limited partners, con un general partner. Vaya, no te tengo a ti que decir cómo funciona un VC, pero en ese sentido, en mi cabeza era, vamos a crear un VC que invierta en videojuegos, pero no solamente en videojuegos, en empresas de videojuegos, sino en videojuegos, como se invierte en Hollywood, ¿no? Ahorita te cuento un poco en ese sentido ese modelo. Fuimos afortunados en tener, digamos, como una experiencia que nos catapultara para tener ya, digamos, como a todo una especie de, no solamente un back office, sino también a unos buenos partners al principio. Más adelante me decidí de que el VC tradicional no era el modelo indicado para Altered Ventures. Seguramente ahorita platicaremos más de eso. Pero redondeando la respuesta, Altered Ventures nace como una segunda vuelta en el mundo de emprendimiento para mí. Yo inicié como emprendedor, luego en 2006 pues me metí completamente al mundo corporativo para trabajar dentro de EA, y sin embargo nunca me despegué, digamos, del entorno emprendedor con mi sombrero, digamos, de inversionista ángel, pequeñito, ¿no? Pero la verdad es que ha sido un viaje fantástico, muy satisfactorio, a tal grado que en 2014, 2015 me decidí por comenzar este fondo que ha tenido muchísimos tropiezos, ha tenido una lentitud, ahorita te cuento por qué, de una manera tremenda, que yo pensé que VR y AR en 2014, 2015 eran the next big thing. Pues no, ¿no? Resultó que definitivamente llegué 10 años tarde o más, ¿no? Porque en mi cabeza una de las grandes tesis que traíamos como Altered Ventures era VR y AR. Y bueno, ha sido en ese sentido más tortuoso y más largo el camino de lo pensado, pero también muy interesante y sobre todo con una independencia, porque una cosa que voy a dejar aquí para que la sigamos platicando es que no tenemos limited partners. Ahorita te cuento cómo funcionamos en ese sentido. Qué interesante historia y justo me quiero clavar en el modelo de Altered. ¿Por qué no son un VC tradicional? O sea, ¿cómo es su modelo? Ya no somos un VC, de hecho. Ya no somos un VC. El modelo de ser un venture capital terminó, yo creo que en 2018. Terminamos muy bien, pero cerramos nuestro capítulo con los partners que nos ayudaron, digamos, en este primer capítulo, ¿no? Y bueno, en ese sentido fue una buena experiencia de aprendizaje. Teníamos visiones diferentes. Yo comencé, y lo digo con todo respeto, pero yo comencé a darme cuenta un poco de cómo funcionaba la dinámica de un limited partner y un general partner, por lo menos en América Latina. Y te soy muy sincero, no me gustó mucho lo que vi, ¿no? Esa dinámica no fui tan fan. Un poco, y lo asumo con todas sus letras, es porque pues soy un poco entre rebeldote, contestatario, y la verdad es que si algo en ese sentido no me funciona en cuanto a dinámicas de partnership o donde hay alguien que tiene que poner dinero, etcétera, como que sobre todo en Latinoamérica culturalmente se desarrollan ciertas dinámicas, incluso hasta de poder, que no me gustaron, ¿no? Entonces, bueno, todo esto un poco como preámbulo para decirte que cuando yo empecé primero a ver que el modelo de negocio que nosotros traíamos no era muy obediente de las dinámicas para hacer negocio y para pegar home runs de venture capital en el mundo de videojuegos, ¿no? Y por otro lado, esta otra dinámica más, digamos, social que te digo, es lo que me decidieron a decir, creo que empezamos con el pie izquierdo, qué bueno que empezamos, pero empezamos un poco con el pie izquierdo porque resulta que el modelo de Venture Capital no es un buen modelo, por lo menos, no sé si para videojuegos, por lo menos para Altered Ventures no lo era. ¿Cómo funciona un VC en ese sentido? Pues bueno, todo el mundo lo sabemos, ¿no? Un limited partner y el mismo general partner que invierte, pues espera recuperar su dinero, no sé, X número de veces a lo largo de a lo mejor, no sé, 7 años, 8 años, con un montón
spread on bread, ¿no? Spread the bread, ¿no? Y hacer un poco, no el pray, no dije el pray porque no necesariamente es pray, pero es spread en el bread, repártelo completamente en el pancito, sabiendo que el 80% o a lo mejor el 90% de las inversiones no van a funcionar, pero que una o dos a lo mejor te retornan absolutamente todo lo que tú invertiste, ¿no? Digo, estoy simplificando de una manera muy bruta cómo funciona a lo mejor la expectativa de retorno de inversión de un venture capital, pero más o menos es así. En el mundo de los videojuegos, si nosotros invirtiéramos en empresas, y bueno, dicho sea de paso, en un VC, lo que hace es invertir, tú no me dejarás mentir, el 99% de las veces en equity, ¿no? En equity es, tú me vas a dar un pedacito de la empresa, ya sea en mis tiempos a través de notas convertibles, hoy a través de un safe, o incluso me monto al cap table directamente y estoy montado contigo, como sea. Pero un VC necesita tener equity, ¿no? Y yo lo que empecé a ver es que si Altered Ventures invertía su dinero en tener equity de estudios que hacían videojuegos, pues nos íbamos a pelar la lana completamente porque las probabilidades de que le pegáramos a un estudio, empresa, que la sacara del parque eran muchísimo más bajas que si nuestra tesis fuera horizontal de tecnología, por ejemplo, ¿no? Porque es más fácil, entre comillas, a encontrar a un maravilloso Kavak, ¿no? Acá en Estados Unidos a un Uber, ¿no? No digo que sea fácil, pero a lo que voy es, tienes un montón de motivos para diversificar tu tesis y las industrias, etcétera. Y cuando es videojuegos, pues no hay más. Es un estudio o una empresa produce un videojuego y pues obviamente ese videojuego tiene que ser el primero de muchos, pero si estás metiendo dinero en la empresa, pues en realidad tu dependencia del videojuego no es tan directa. Déjame analogar esto que te estoy diciendo a el mundo del cine. ¿Qué es mejor a veces en el mundo del cine? Invertir en una película que sabes que a lo mejor está basada en una IP poderosa o que la película te emociona porque tiene un gran guión y un gran casting y tiene una gran producción posible, etcétera, etcétera. Pues a lo mejor tú como productor ejecutivo prefieres meterle dinero a la película directamente en lugar de querer equity del estudio de producción que está haciendo esa película. Entonces, digamos, proceso de pensamiento es el que poco a poco me fue quedando claro para decir, creo que lo que importa más, y así comenzamos también, o sea, fue como una mezcla un poco en este primer capítulo, hay que decirlo abiertamente, ese proceso de pensamiento fue casi en paralelo, pero la verdad es que la dinámica per se de un VC es y funciona con expectativas de equity y con expectativas de sacarla del parque. Yo no estoy interesado en sacar un 100x o un 25 o un 30x de una inversión en equity. Yo estoy interesado en sacar un 1.5, un 2.5, un 3.x, no en equity, sino en el videojuego donde estamos invirtiendo. Y entonces nos convertimos en una especie de financier, nos convertimos en una especie de proveedor de lo que necesita más esta industria, Frank, que es la que conozco desde hace ya más de 2 décadas, donde, digo, se oye el simplista y se oye que es definitivamente algo que todo mundo necesita, pero a lo mejor un startup de tecnología no está tan urgida de cash, ¿no? De cash, sino a lo mejor lo que más le importa es, pues sí, obviamente aguantar con cash su runway, ¿no? Y su burn, pero lo que más le interesa es crecer, ¿no? Y crecer con usuarios, por ejemplo. Lo que más le interesa es tener algún tipo de tracción, no necesariamente de revenue, sino más bien de engagement y no tener churn, etcétera, ¿no? Soy orgulloso inversionista, de hecho, mira, soy inversionista de Lead Sales, orgullosísimo inversionista de Lead Sales, y bueno, pues obviamente los objetivos que tiene Lead Sales como una compañía de tecnología, etcétera, etcétera, son diferentes al interés que tengo yo como alguien que en realidad está interesado en recuperar su dinero de una manera rápida, pero proviendo el cash flow que un estudio de videojuegos va a necesitar. Entonces, hacia donde me estoy dirigiendo para contestar tu pregunta con respecto a dibujar
el modelo de negocio que teníamos y que hoy tenemos se parece mucho más a ser un inversionista que invierte en la película y no en el estudio que hace la película, y que al invertir en la película y no tener en ese sentido la expectativa de tener una presencia en el equity de la empresa, lo que nos hace, digamos, es un win-win porque no participamos en el equity a lo mejor del estudio de videojuegos, pero nosotros recibimos potencialmente nuestro retorno de inversión mucho más rápido, ¿no? No necesitamos esperarnos ni 7 años, ni al término del fondo a ver qué tal nos fue. La tesis de Altered Ventures es: invertimos el 100% de lo que se necesite para un videojuego, o un 20%, o un 50%. Normalmente es el 100% porque entramos muy temprano en el momento en el que se está desarrollando el videojuego, entonces no es tan caro en ese sentido, pero de las ventas iniciales de ese videojuego, nosotros vamos a recibir un recoup que fluctúa entre el 70 y el 100% primero del dinero que produzca ese videojuego, y luego, una vez que recuperemos nuestro ticket de inversión, bajamos de sopetón a tener una participación también que fluctúa, dependiendo los términos, entre un 15 y un 30%. Esa es un poco la tesis de manera muy tangible, muy numérica, donde ¿cuánto equity tuve del estudio? Cero. ¿Cuánta participación, digamos, estratégica puedo yo tener en el camino que tome el estudio X o el estudio Y? Cero. Pero si tienen un videojuego que necesita $50,000 inicialmente para producirse, porque esa es otra de las cosas que quisiera que platicáramos también, que en mercados emergentes la necesidad del cash para hacer un videojuego está reduciéndose de una manera dramática comparada con otros mercados. Y en ese sentido, pues obviamente esos 50, esos $100,000, pues obviamente son una especie, no de préstamo, porque no es un préstamo, sino es más bien una especie de financiación para que el videojuego pueda llegar a un primer milestone, ¿no? A un primero o segundo o tercer milestone que le permita o lanzar el videojuego completo, o cerrar el deal con algún publisher, o tener inversión adicional, etcétera. Pero nosotros ese primer ticket que nosotros metimos lo vamos a recuperar no en forma de equity, sino en forma de cash flow investment. ¿Qué es lo que hace que mueva la aguja para que decidas invertir o no en algún proyecto tan temprano, ¿no? Como inversionista en pre-seed, no de videojuegos, sino este equity investor que mencionas, pues al final el equipo es lo más importante. Pero acá Claro. como inversionista en videojuegos, ¿en qué otros factores te fijas? No sé, ¿ya tiene que haber algún tipo de desarrollo de este videojuego o apenas solo la Absolutamente, idea? absolutamente, y le diste al clavo, ¿no? O sea, nosotros no metemos dinero en ideas de videojuegos. Yo tengo que ver, hay algunos conceptos técnicos que tú vas a entender perfecto, porque también hablan más o menos el mismo idioma que el mundo que tú y yo conocemos de tecnología más horizontal, donde tú tienes, por ejemplo, lo que le llama el mundo de las startups un MVP, ¿no? O un prototipo. Nosotros le llamamos un pre-alfa, ¿no? O un alfa del juego. Un prealfa y un alfa del juego es un fenómeno tangible escrito en software que yo pueda jugar, ¿no? Y ya en el mejor de los casos está otro concepto que se llama vertical slice, que es como su nombre lo dice, como tú cuando compras un pastel, no necesitas comprar el pastel completo para saber a qué sabe. Lo único que necesitas es un vertical slice de ese pastel para probar todo el pastel, ¿no? Entonces, si hay un vertical slice del juego, no necesitas tener la experiencia de, no sé, 15, 20 horas del juego que durará, pero a lo mejor juegas 10 minutos, pero ya tienes contacto directo con todas las dinámicas, con todas las mecánicas, con todo el gameplay, con todas las texturas, con todo el look and feel del juego, con toda la narrativa, etcétera, pero jugaste 5 minutos y 5 minutos te bastaron para decir: este juego está chingoncísimo, ¿no? O este juego la verdad es que no me late. Entonces, la verdad es que sería irresponsable de mi parte decirte que hay una receta absolutamente escrita del lado de nosotros. Con todos los 25 años que tengo trabajando en esta industria, sigue siendo un tema muy, muy random, ¿no? Porque al final del día, si bien es cierto que el equipo es importante,
es importante para el equity, es importante para una inversión en equity, como tú bien lo decías. Cuando estamos invirtiendo en un videojuego, por supuesto el equipo es importante, pero, y aunque esto no le guste a la gente que está viéndome y que desarrolla videojuegos, si tú tienes un estudio de videojuegos o si tú quieres hacer videojuegos para vivir, no necesariamente quieres ser el CEO de una compañía y no necesariamente eres un buen administrador y no necesariamente tienes una buena visión estratégica. Puedes ser la persona más creativa del mundo, la persona más increíble para desarrollar un videojuego y de todas maneras no tener la garantía de que vas a construir una gran empresa. Es así de frío y así de duro, pero así es, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, el observar más bien, y no digo que no estemos abiertos a invertir en equity, tenemos equity en un par de estudios, que ahorita te cuento con todo gusto, pero no es la regla. La regla es, tienes un buen videojuego, tienes un juego que llama nuestra atención y que puede verdaderamente pues tener grandes resultados desde el punto de vista no solamente de cash flow, sino de construcción de propiedad intelectual y de idea y de personajes y de historia, pues adelante, nosotros participamos. Pero no hay nada mejor para mí que invertir en un videojuego, si es que me gusta, que yo haya ya jugado o que yo esté probando. No podemos invertir en un deck, ¿no? O sea, si me presentan un deck y ese deck o esa presentación tiene muy buenos dibujitos y muy buenas ilustraciones y me dicen, de esto va a tratar el juego y necesito, ya no digas $50,000, necesito 15,000, $20,000 para empezar, nuestra respuesta inmediata va a ser que no. Lo que nosotros tenemos que hacer es jugar el juego, ¿no? Oye, ¿qué tanto te tardas como inversionista en darte cuenta que es exitosa esa inversión, ¿no? Pero lo contrasto con el modelo de VC, pues justo lo mencionabas, ¿no? Estas Así salidas es. al año 6, 7, 8, y en esta tesis de videojuegos, ¿cuánto tiempo tardas en darte cuenta de eso? Yo creo que, mira, te voy a poner el ejemplo de un juego que estamos haciendo soft launch de uno de los estudios donde sí tenemos equity, un estudio que se llama Golden Dog, que está basado en Uruguay, de Gastón Pedrani, un maravilloso y muy, muy joven desarrollador de videojuegos. Este es un juego que está basado en ser una especie de first person shooter, como una especie de, no sé, Call of Duty o como no sé qué tan gamer eres, pero como una especie de Warzone, como una especie de Fortnite, como, o sea, es un juego, en mis tiempos había uno famosísimo que seguramente algunos de los que nos están viendo identificarán, que se llama Counter-Strike, pero entonces es más o menos como un Counter-Strike o como un Warzone, pero en lugar de balas es de paintball, ¿no? Es de gotcha, ¿no? Este juego que se llama Tint es un juego que está soft launched, está ya literalmente lanzado, disponible, ¿no? A la venta en Steam, que es una plataforma para jugar videojuegos en PC. Este juego lleva en soft launch más o menos, poquito menos de un año, ¿no? Y así era el plan, ¿no? Hacer soft launch, ir viendo cómo va, etcétera, etcétera. Pero ahora sí vamos a estar empezando a empujar acciones, digamos, a nivel marketing y a nivel empuje para terminar de cumplir un poco la meta de ver si se nos regresa la inversión y por supuesto aquí que sí tenemos participación en equity, pues obviamente seguir haciendo que Golden Dog crezca. ¿Por qué te menciono este ejemplo? Porque creo que Golden Dog cumple mucho con la expectativa de lo que yo creo, que ya tengo mis añitos trabajando en esta industria, lo que debería de ser más o menos el time frame para ir viendo si tu inversión, no en este caso en la empresa, sino en el videojuego, va a dar, digamos, resultado o no. Puede haber la misma estrategia de hacer un soft launch o no, o puedes sacarlo con bombo y platillo la primera vez. Pero si tú en un año y medio, 2 años cuando mucho, no ves un pick y de nuevo, no estamos persiguiendo, para nosotros el home run invirtiendo en un videojuego no es regresar 100x ni 10x. Para mí el cash flow investment es como cuando invierto en mercados públicos, que ahorita te cuento ese elemento, digamos, porque también hacemos en el fondo, o sea, somos una especie de hedge fund también, porque en la parte de mercados públicos, pues tú vas construyendo, en ese sentido, no estás buscando el 100x de la noche a la mañana y ni siquiera en un año, ¿no? Estás buscando tener retornos sostenibles y constantes a lo largo, ya no digas de todos los meses, de todos los días donde participas en el mercado.
Entonces, en el sentido de invertir en un videojuego, lo que nosotros estamos tratando de hacer es invertir en un juego en donde verdaderamente yo puedo creer que sí hay posibilidades de un retorno, esperando que en un año o 2 años, dependiendo la estrategia de marketing que empujemos, se consiga el recuperar, como te decía al principio, y lo digo de manera súper transparente, 1.5x palomita. No palomita fantástica, pero palomita. Pero si es 3x, pues ya la hicimos, ¿no? Sobre todo porque somos alguien bien realista, sabiendo que para que tú la saques del parque con un videojuego, o sea, un videojuego que la saca del parque a nivel mundial es un garbanzo de a libra tremendo, ¿no? O sea, es mucho más difícil que encontrar a una startup que la saque del parque regionalmente. Entonces, no tenemos, digo, si me encuentro en estos años al siguiente Rovio, que son los desarrolladores de Angry Birds, que seguramente te ubicas, ¿no? Si me encuentro al siguiente Rovio, bueno, pues ya la hice, ¿no? Es mi intención y mi necedad como inversionista o como líder de Altered Ventures encontrar al siguiente Supercell o al siguiente Rovio o al siguiente Electronic Arts, para nada. Lo que yo quiero es, que además me encanta, es apoyar a desarrolladores de mercados emergentes que necesitan lo más importante que necesita un desarrollador de videojuegos: dinero. Para apoyarlos con dinero líquido, sin choros, sin bullshit, sin nada, el dinero inicial que necesiten para crear un videojuego que pueda regresarles la inversión a ellos, la inversión a nosotros, y darles un modo de vida sostenible como desarrolladores de videojuegos. En regiones, además, lo dije medio por encimita, pero ya estamos navegando en otro tema que me apasiona muchísimo, que son los mercados emergentes, ¿no? Donde es más barato desarrollar, se necesita más apoyo para este tipo de desarrolladores, porque pues todo el mundo está, y cuando digo todo el mundo es literalmente todo el mundo está poniendo dinero cuando lo pone en desarrolladores que no son de videojuegos, ¿no? Y en empresas o startups que no son de videojuegos. Y yo creo que América Latina, el mercado hispano de los Estados Unidos, estoy también muy familiarizado desde hace muchos años con el sudeste asiático. Hemos hecho algunas inversiones en Malasia, hemos hecho algunas inversiones también en Emiratos Árabes, donde comenzamos un proceso de abrir uno de los branches del fondo, que ahorita te cuento cómo funciona esa parte. Pero la verdad es que los mercados emergentes, cuando se trata de desarrollo en general y de emprendimiento en general, son maravillosos. Pero cuando se trata de desarrolladores de videojuegos, no tienes idea la cantidad de satisfacciones a todos los niveles que te puede dar el tratar de ayudar, y poner algo de tu parte para poder apoyar al ecosistema desarrollador de videojuegos de estos mercados. ¿Y qué le hace falta a América Latina, específicamente al mercado de desarrolladores de videojuegos, para que den ese salto al siguiente nivel? Dinero, ¿no? Así tal cual, ¿no? En ese sentido creo que valdría mucho la pena, y a mí me encantaría que más y más y más inversionistas, LPs, ángeles o incluso fondos de inversión estuvieran abiertos a escarbar y a explorar el mundo de los videojuegos como un posible nicho de inversión, ¿no? Pero ese es del lado de los inversionistas. Creo que del lado de los desarrolladores, y bueno, ya te estarás dando cuenta que sí soy más duro con ellos en ese sentido, al decir que pues muchos de los desarrolladores que están creando su estudio, no todos traen el chip de ser un líder de mercado, no todos traen en el chip, y la gran mayoría no trae el chip ni siquiera ser un CEO de una empresa. Lo que quieren es hacer un videojuego. Si ese salto o ese mindset los desarrolladores de videojuegos lo abordaran un poco más, si fueran menos hippies, ¿no? En ese sentido, y fueran mucho más emprendedores, empresarios, si fueran mucho más orientados a negocio, creo que podrían tener muchísimas ventajas, desde hablar con un inversionista hasta poder aterrizar el deck y sus ideas y su visión, un investor deck que diga, bueno, pues sí, estamos haciendo este videojuego, pero mi visión es tener una empresa que haga este y este y este y este videojuego, o estos y estos y estos servicios. Creo que en ese sentido, y lo digo de una manera cariñosa pero dura para todos mis compañeros y compañeras desarrolladores de videojuegos en la región, es un poco más de profesionalidad, no profesionalismo, profesionalidad en el sentido de visión y de aterrizaje y de tangibilidad para decir, soy emprendedor. Sí soy desarrollador de videojuegos, pero también tengo un negocio.
también quiero formar una empresa, también quiero construir un legado, ¿no? Si me permites ponerme un poco romántico. Que si tú hablas con el gran y legendario ya Robbie Peña Castro de Lead Sales, pues obviamente la visión que tiene de su negocio, la visión futura que tiene alrededor del Lead Sales, etcétera, pues es completamente no es nada más de cierto periodo de tiempo. Creo que le hace falta una visión de largo plazo a los y las desarrolladoras de videojuegos y el asumirse, ¿no? El asumirse más como no solamente game developers, sino como business developers. Eso es lo que creo que hace falta, particularmente en mercados emergentes. Regresando un poco a Altered y a la manera en que invierten, ¿no? Mencionabas que no tienen limited partners. O sea, cómo se fondean, todo es capital propio, invierten su propio capital. ¿Cómo funciona esta parte? Tal cual como lo acabas de decir, digo, obviamente tenemos, mira, déjame contarte una parte que no te conté hace rato, que es la que complementa la tesis de Altered Ventures. Altered Ventures es, como tal, como te decía, una empresa de inversión, ni siquiera es como un fondo como tal, sino es una empresa que hace inversiones en videojuegos y que en ese sentido lo hace con el 100% lo hace con dinero mío y de un socio principal que tenemos, prácticamente. ¿No? Y bueno, esa dinámica o esa parte del fondo, pues no es, como te digo, no tenemos la intención de tener limited partners, por lo menos ahorita, lo estamos haciendo efectivamente con dinero propio, con mucho trabajo, porque evidentemente no tenemos en ese sentido los millones y millones de dólares, por lo menos no todavía. Pero lo que sí tenemos es del lado de mercados públicos, tenemos Friends and Family y tenemos nuestro propio dinero siendo gestionado en mercados públicos. Yo tengo 12 años administrando portafolios de inversión en mercados públicos. Comencé como un trader y hoy, pues no solamente mi propio modo de vida, sino Altered Ventures como tal, se sufraga sus gastos y sus inversiones gracias a el mover dinero en mercados públicos. Cuando digo mercados públicos, sobre todo digo, obviamente todo el mundo acá me está entendiendo, pero por las dudas, si hubiera alguien que dijera, a ver, ¿qué es eso, mercados privados y mercados públicos? Cuando me refiero a mercados privados en el mundo de videojuegos, es lo que te decía y lo que estábamos platicando en los últimos minutos, que es invertir en un videojuego o invertir en un estudio, si es que ese va a ser el caso, y estar muy apegado a como el mundo también tuyo es, que es invertir en startups o invertir en equipos y invertir en equity. Eso es mercados privados de manera, digamos, como muy general en la parte de venture o en la parte de riesgo, ¿no? Porque hay private equity, hay otras cosas. En la parte de mercados públicos, no es nada más que, como se conoce vulgarmente, invertir en bolsa. Y lo que hacemos nosotros también como empresa de inversión es mover dinero en los mercados públicos y tengo muchos años haciéndolo, desde 2019 para acá prácticamente, desde que cambiamos el chip de Altered Ventures, movemos dinero en mercados públicos y en ese sentido, ese movimiento es lo que sostiene las posibles inversiones que nosotros podemos hacer, más grandes o más chicas. Entonces es autosustentable porque en ese sentido este modelo que tengo con Altered Ventures es voltea a la fuente de liquidez que se llama mercado de capitales y si todo sale bien y si lo hacemos bien y si lo hacemos responsablemente y disciplinadamente, cosa que llevo haciendo desde hace 12 años que te digo, y que pues literalmente fue lo que me permitió a los 40 años, Fran, en 2016, a los 40 años, decidir salirme tal cual de Electronic Arts y decir, pues me voy a dedicar a esto porque ya tenía yo, digamos, afianzado todo el tema de mercados públicos. Pero entonces volteo a la fuente de liquidez, ¿no? Y digo, a ver, se necesita X cantidad de dinero para este videojuego que está increíble, ¿no? Y bueno, pues voy a mover del lado del mercado de capitales, voy a mover esa cantidad de dinero para ponerla a trabajar en algo muchísimo más riesgoso, donde a lo mejor pierdo ese dinero, pero que está relacionado con el videojuego que por lo menos yo estoy creyendo que puede cambiarlo. ¿Y qué va a pasar con ese dinero que moví? Pues si lo hago bien y si le pongo verdaderamente ganas al asunto y disciplina y seriedad, lo que va a suceder es que acá se va a recuperar.
así es como funciona esa maquinita un poco. Obviamente en dimensiones que para nada son dimensiones de las que maneja un fondo de inversión, ya no digas acá en Silicon Valley, en Latinoamérica, donde tiene el Ujú. PIS que le meten, no sé, 30 millones de dólares, ¿no? O 10 millones de dólares. No está, we're not there yet, pero we will be. Claro, qué interesante. Y la pregunta obligada, ¿cómo te vuelves socio de Memo Ochoa? Bueno, ese es el otro, ese es el otro socio principal a quien quiero, respeto y admiro muchísimo. Ha sido muy paciente conmigo porque la verdad es que todo esto se tardó muchísimo más de lo que yo pensaba. Públicamente lo digo en ese sentido, el Memo ha sido súper paciente porque la verdad es que en ese sentido teníamos pensado, ahorita te digo cómo entra, pero teníamos pensado cuando él entra a Altered Ventures, yo lo invito a este nuevo modelo, ¿no? Este nuevo modelo que ya había aprendido que a lo mejor no era en los tiempos de VR, ¿no? Que no, definitivamente no queríamos, por lo menos de una manera tal cual tradicional, no queríamos limited partners, etcétera. A Memo lo conozco desde hace muchos, muchos años, justamente porque lo metí vaya, lo propuse y lo metimos como compañía, pero yo lo propuse 2 años seguidos para que formara parte de la portada del FIFA. Yo aprendí de fútbol, soccer, Fran, cuando entré a Electronic Arts. Cuando yo y los deportes, salvo el básquetbol que jugué toda mi vida, en realidad yo y los deportes, la verdad es que no nos llevamos muy bien. Soy ignorante soy un gran villamelón, ¿no? Si tú me preguntas a quién le voy acá en la NFL, pues obviamente voy al Levi Stadium y por supuesto que soy 49er, pero si me preguntas cómo se llama el quarterback, ya no me acuerdo, ¿no? En ese sentido, los deportes y yo siempre hemos sido pues muy lejanos. Cuando entro a Electronic Arts en 2006 y obviamente sabiendo que FIFA y sigue siendo, yo creo, pero bueno, en ese entonces definitivamente era el producto más importante, el caballito de batalla que sostenía a Electronic Arts en América Latina. Y recuerda que cuando yo entro a EA no había oficinas de EA en Latinoamérica, había solamente distribuidores, ¿no? Mi jefe estaba en Europa, gran amigo todavía, gran mentor, pero bueno, pues yo llego y una de las cosas que me propuse fue vamos a aprender de fútbol, soccer, todo lo que se pueda para empujar FIFA con todo, ¿no? En todas las dimensiones. Y bueno, el primer jugador que nosotros propusimos y que se consiguió para tener en la portada de FIFA cuando me tocó hacer el primer FIFA a mí fue el Kikín Fonseca, que entonces estaba jugando para el Benfica. Y bueno, pues ahí me acerqué a él y a su papá, que no sé si sigue siendo su manager, pero bueno, en ese entonces me tocó conocerlos. Y me metí a ese mundo. Tuve la oportunidad de conocer a gente increíble en la Federación Mexicana de Fútbol. No digo que me hice amigo, pero sí me hice buen conocido y me invitaba a los partidos y nos veíamos seguido. Me hice buen conocido de don Justino, ¿no? Justino Compeán, que era en ese entonces el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Me metí, digamos, como que a la alberca con todo, ¿no? O sea, quise aprender absolutamente de todo. Obviamente Memo ya para entonces era un gran, gran personaje. Yo ya lo conocía porque hacíamos el EGS, que era un evento de videojuegos muy grande que se hacía en ese entonces. Y bueno, Memo había sido invitado un par de veces también. Vaya, todo el mundo sabía quién era Memo Ochoa también, ¿no? Pero también era cierto que empezaba, bueno, no tal cual, pero su carrera llevaba pocos años, ¿no? Llevaba pocos años. Sin dudarlo, cuando me pregunta el corporativo, los headquarters, cuando me preguntan quién es tu siguiente candidato para ponerlo en la portada de FIFA, obviamente el estudio también tenía sus candidatos, etcétera, etcétera, pero a nosotros como responsables del territorio siempre nos preguntaban y pues sin dudarlo el primer año dije tiene que ser Memo Ochoa, ¿no? Y así me tocó conocerlo, lo conocí a él, lo conocía al querido Jorge Berlanga también, que es su representante, su compadre y su socio. Y ya nos hicimos buenos conocidos, nos hicimos buenos amigos, coincidíamos de vez en cuando, obviamente por las ocupaciones de Memo nos veíamos poco, nos vemos muy poco todavía, pero la verdad es que hubo buena química y lo propuse para una segunda vuelta, ¿no? Creo que ha sido, si no me equivoco, el único. Puedo equivocarme ya después de mis tiempos en Latinoamérica, cuando ya me vine para acá, pero por lo menos hasta toda mi gestión
fue el único que repitió 2 años, Memo, ¿no? Entonces estuvo en el FIFA 2008 y en el FIFA 2009. FIFA 08 y FIFA 09 fueron años de Memo en la portada. Y pues la verdad es que, bueno, pues qué te puedo decir, Memo, independientemente de ser alguien a quien quiero y respeto muchísimo, lo considero el atleta, él y yo creo que ahora mismo también Checo, ¿no? Los dos atletas y los dos personajes de deportes indiscutiblemente no solamente más famosos y más conocidos, sino más representativos de México. Cuando estábamos en pandemia, ¿no? Al final del día teníamos cierto contacto de vez en cuando. Cuando estábamos en pandemia, descaradamente lo invité a este proceso que te decía yo, donde ya estábamos, pues ya yo bastante encarrerado con un buen resultado, sobre todo en mercados públicos. Me acuerdo perfecto que yo acababa de explotarme la cabeza porque habíamos hecho 54% de IRR en 2019, ni siquiera en 2020, ¿no? Habíamos Wow. hecho 54%, digo, obviamente en chiquito, ¿no? Pero al final del día había hecho 54% y entonces la tesis esta nueva de Altered Ventures estaba funcionando. Entonces tuve la confianza para invitarlo y después de un tiempo de conversaciones, etcétera, él y Jorge decidieron entrar. Han sido 4 años, como te decía, por un lado, el 2021, 2020 y 2021, digo, no te lo tengo que decir a ti seguramente, fue una explosión que nadie nos imaginábamos, tanto en mercados públicos, ¿no? El caso de GameStop, de GameStop GameStop no me lo podrás negar, pero toda la efervescencia de los meme stocks y de todo, etcétera, en 2021 en realidad fue un follow-up de todo el crecimiento en mercados públicos que se vivieron en 2020 y 2021, pero 2022 fue la cruda, más cruda realidad y bienvenidos, ¿no? Y la verdad es que hay que decirlo con todas sus letras, del 2022 a la fecha seguimos batallando tanto en mercados públicos como en privados, aunque los mercados públicos siempre tienden a ir hacia arriba, pero en mercados privados y en fondos de inversión y en levantamiento de capital ha sido verdaderamente difícil, ¿no? En estos últimos años. Entonces, bueno, en ese sentido, a pesar de que nosotros no queremos y no tenemos la prioridad de tener limited partners, desde el punto de vista de actividad, y si a eso le juntas que videojuegos como categoría mundial también ha despedido a un montón de personas, que está completamente lenta, estamos en una época que me recuerda mucho a 2002, 2003, posterior al .com, que me tocó también ver muy de cerca. Y la verdad es que en ese sentido no podría yo estar más optimista de lo que va a ser 2025 y 2026, yo creo, independientemente de qué pase con las tasas de interés, independientemente de qué pase con todo esto que estamos viviendo en el mundo de la inversión privada. Yo creo que los ciclos tecnológicos y no tecnológicos, sino también financieros, tienen, digamos, como que un comportamiento de patrón muy, no predecible, pero sí, cuando sabes que las cosas están como están ahora, es cuando más hay que meterle candela a la inversión de mediano y largo plazo, en todos los aspectos, ¿no? No nada más en mercados privados, sino también en mercados públicos y también a la vida misma, si me permites ponerme filosófico. Pero bueno, todo esto un poco para redondear que Memo y Jorge no solamente han sido grandes partners, muy pacientes y todo, sino también nos han ayudado en todo lo que hemos pedido. Ahora mismo con el lanzamiento de Tint, que es el juego de paintball. Memo nos va a ayudar ahí a un par de cositas, no quiero decir spoilers, pero seguramente ahí nos estará ayudando con algunas cosas, porque además le gusta mucho el juego. Y bueno, pues qué te puedo decir, es increíble tener a Memo Ochoa como tu partner. Qué buen partnership. Mario, llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. Sí, ¿Preparado? señor. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? VR, AR y AI con su convergencia en entretenimiento. ¿Qué consejo le darías a un first time fund manager? El mismo consejo que nos da el grandísimo Warren Buffett. La regla número 1 es no pierdas dinero. La regla 2 es no se te olvide la regla número 1. ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de venture capital de América Latina? Hablarles más de videojuegos, quiero más competencia. El partner del que nos separamos amistosamente, que es un VC en México, terminó teniendo también una iniciativa de inversión en videojuegos. Nada podría hacerme más feliz que cada fondo de inversión en América Latina tuviera una división de videojuegos, de inversión en videojuegos.
¿Cuál es tu videojuego favorito? Myst, por mucho, 1993. Ahora Por, mismo Elden Ring, pero Myst 1993 es el juego que me cambió la vida. por último, ¿cómo ves a Altered Ventures dentro de 5 años? Administrando por lo menos unos 100 millones de dólares, entre 50 y 100 millones de dólares, con patas muy bien puestas en algo que ya no te pude contar. Tenemos una incubadora, una SAPI, que es una incubadora en Querétaro, y está haciendo muchas cosas interesantes a nivel incubación. Es como nuestro venture builder, pero digamos que en México tenemos ya una presencia y espero estar en Abu Dhabi y retomar nuestro plan de Abu Dhabi que ya venía caminando, que más o menos te platiqué de él ahorita, ¿no? El crear un branch de nuestra presencia en Abu Dhabi en menos de 5 años. Así es como nos veo. Mario, me encantó platicar contigo, súper interesante todo y muchísimas felicidades por todo lo que has hecho estos últimos años y ahorita desde Altered, muy bullish en lo que estás haciendo y muchas gracias por el tiempo. No, hombre, Fran, muchísimo gusto en conocerte, en estar aquí, agradecerte muchísimo la invitación y un saludo para todas las personas que nos están viendo. Y bueno, si quieren invertir en videojuegos, definitivamente échenle un grito a Altered Ventures.